Como ustedes deben haber escuchado, lo hemos publicado en Así Prensa o lo hemos comentado, yo personalmente lo he comentado en algunos puntos de vista, todo el tiempo de la pandemia del coronavirus, por ejemplo, y así como pandemias anteriores o problemas de salud anteriores o posteriores, llevaron a la investigación de si la oración funciona. Hace poco un tipo enojado me escribió en Facebook diciendo, cuando he citado investigaciones, diciendo, tú solamente citas las investigaciones que favorecen tu postura y no citas las investigaciones que están en contra de tu postura. Bueno, mira, las investigaciones que están en contra de mi postura no las conozco, ¿no? Yo conozco personas que se oponen a la oración. En el mundo médico, por ejemplo, el desprecio por la oración es bastante común, y pido a mis hermanos médicos, enfermeras, enfermeros, que no se ofendan si ellos no forman parte de ese grupo, pero ellos deben saber que muchos de sus colegas creen que esto no es científico, ¿no? Y lamentablemente, a nombre de la ciencia se comete una cantidad enorme de abusos de los que después la humanidad se termina arrepintiendo, ¿no? Cuántas cosas que se creían, entre comillas, científicas, hoy en día se conocen que eran una estafa o un enorme error de investigación. Pero acá proporciono esas investigaciones que, curiosamente, demuestran algo más impactante todavía que el hecho de que la oración resulta beneficiosa. O sea, en general, salvo las personas, los científicos ateos fanáticos, que no son pocos, pero tampoco son muchos, ¿no? Son estridentes, ¿no? Se ridiculizan la fe, etcétera, pero fundamentalmente no son muchos los que se oponen a la oración en las personas que están tratando, las personas enfermas, especialmente en condiciones graves, ¿no? Digamos, uno reza cuando se rompe un brazo y necesitan, pues, vendárselo o qué sé yo, ¿no? Pero obviamente cuando nuestra vida está en riesgo o la vida de una persona amada está en riesgo, rezamos, los católicos recibimos los sacramentos, ¿no? Y en general hay un consenso, y esto, digamos, está demostrado por numerosas encuestas entre médicos, etcétera, donde los más escépticos, como digo, acá estamos descontando al grupo chiquitito de los fanáticos antirreligiosos, ¿no? Pero la mayoría de los científicos dicen, mira, la oración no hace ningún mal, ¿no? Y si la persona se va a tranquilizar y si, o sea, va a estar con una mejor perspectiva, entonces voy a dejarlo y alentarlo, ¿no? Y hay un grupo de médicos que dicen, mira, sí ayuda, debe ser una cuestión psicológica, debe funcionar un poco como la meditación, es decir, que la persona simplemente baja su nivel de respiración, baja su metabolismo basal, y eso es más bueno y más controlable para nosotros los médicos, ¿no? Entonces, la oración viene bien, o sea, no solamente dicen no hace nada malo, sino que viene bien, es un grupo importante, ¿no? Y de hecho, hay varias investigaciones que demuestran que las personas creyentes suelen ser más positivas y que en el peor de los casos, inclusive para los médicos que no creen, pues, en la divinidad, etcétera, reconocen lo que se llama el efecto placebo, ¿no? El efecto placebo es cuando un bienestar físico y psíquico viene de una fuente médica aparente, no real, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que dicen tener problemas para dormir, les recetan unas cápsulas que les dicen, mira, esta cápsula te va a ayudar a dormir poco a poco, y en realidad son cápsulas con glucosa. Las cápsulas de glucosa, o sea, básicamente de azúcar, son el placebo más común para personas que son hipocondríacas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tienen esta idea psicológica de que están enfermas a pesar de que están sanas. Entonces los médicos, cuando descubren esta situación, les dan un placebo. Existen varios placebos que se venden como si fueran productos, pues, con nombres súper complicados para que
la persona que necesita psicológicamente esta ayuda tome esta medicina, ¿no? Entonces muchos médicos dicen que en algunos casos la oración, o sea, médicos que no creen en Dios dicen, no, mira, incluso como efecto placebo, o sea, la persona reza y cree que Dios la va a ayudar, eso la relaja más, la pone mejor, ¿no? Entonces, no es que los médicos necesariamente crean en Dios, crean en el poder de la oración, muchos lo hacen, por supuesto, y gracias a Dios, pero otros simplemente dicen, mira, es beneficioso, ¿no? Y yo les cuento una anécdota personal. Recuerdo muchos años atrás, cuando era joven, ir a visitar una entrenadora que nos había entrenado a mis hermanos y a mí físicamente. Y esta entrenadora, que era bastante mayor que nosotros sabíamos que era atea, ¿no? Que cuando yo era muchacho, mi papá también se decía ateo, entonces ella me parecía normal, pero a mucha otra gente no le parecía normal porque era atea, ¿no? Y ella decía que era atea, entonces era una cosa que no tenía mucho que ver con los ejercicios físicos, pero lo mencionaba. Ella se enfermó de cáncer, un cáncer terminal, y fui a visitarla a la clínica con mi mamá, ¿no? Un poco como despedirnos. Y a mí me sorprendió el total pesimismo de una persona que sufre, ¿no? En el camino previo a la muerte, que sufre y ese sufrimiento no tiene ningún sentido, porque no hay Dios, no hay razón, no hay futuro, no hay nada después de la muerte. Entonces, puedo entender que un médico diga, y obviamente su actitud era absolutamente pesimista, sombría, me partió el alma, ¿no? Y en ese entonces yo era joven, no tenía ningún tipo de, digamos, de interés en la religión, y sin embargo esto me impactó mucho, ¿no? Entonces, lo curioso, sin embargo, es que lo que muchos médicos disputarían es que la oración ciega, entre comillas, es decir, cuando a mí me dicen, por favor, reza por mi tío tal que está en el hospital, como muchos hermanos y amigos me pidieron durante los tiempos digamos, de la pandemia de COVID-19, que esa oración tiene efecto, porque esa persona no sabe que yo o que cualquier otro está rezando por él, ¿no? Los católicos, los cristianos, sabemos que el poder de la oración es enorme, ¿no? Pero los médicos pueden decir, bueno, que alguien rece por sí mismo, ¿no? Que se ponga a rezar, a pedir por su salud, etcétera, sí se entiende que tenga un efecto placebo en el peor de los casos, ¿no? Si Dios no existe, o sea, pero tiene un efecto placebo. Pero ¿cómo puede tener un efecto real, ¿no? Comprobado real, que una persona esté viéndose beneficiada de la oración de un tercero que no conoce o que en el mejor de los casos no sabe que está rezando por esa persona, no sabe que está rezando por él o por ella que están enfermos? Bueno, sorpresa, amigos, y para el enojo del que nos escucha diciendo que yo uso estudios que acomodan a lo que pienso, este es un estudio que efectivamente confirma lo que pienso, y entre otras cosas, no hay un estudio contrario. Y si este amigo me manda un link a un estudio contrario que demuestre que cuando se reza por una persona, esa persona se pone peor médicamente, entonces lo voy a mencionar, le prometo, ¿no? Pero lo curioso, y esto yo no lo sabía, es que efectivamente han existido estudios que comprueban que una persona por la cual se reza, incluso si esta persona no sabe que están rezando por ella, mejora que aquellos que no reciben oración de intercesión. O sea, acá no estamos hablando de la oración por mí mismo, ¿no? O sea, yo rezo por mí, o alguien viene a mi habitación en el hospital y reza conmigo, y es algo que yo experimento, o sea, como persona enferma, experimento eso. Pero ¿qué cosa pasa con las oraciones que se realizan que son doblemente ciegas, digamos, ¿no? O sea, se llaman así, double blind, porque es la persona que está rezando por alguien, no sabe quién es esa persona o no la conoce. O sea, han dicho, reza por mi tío, por ejemplo, ¿no?
y yo no conozco a tu tío, pero voy a rezar por él. ¿Y qué cosa pasa cuando esa otra persona no sabe que alguien está rezando por él y no conoce a la persona que está rezando por él? Bueno, el doctor Randolph Beard, ¿no? Para los que quieren investigarlos es el doctor Randolph, no PH al final, Beard, B-Y-R-D, B-Y-R-D. Él realizó un estudio en 1988 con 393 personas, o sea, prácticamente 400 personas que fueron admitidas a la unidad coronaria, es decir, corazón grave, ¿no? La persona puede morir, en la unidad coronaria del Hospital General de San Francisco, en los Estados Unidos, ¿no? en California. Y cerca de 400 pacientes fueron divididos en dos grupos, ¿no? A la mitad del grupo se le seleccionó un grupo de cristianos devotos que iban a rezar por ellos, ¿no? Los cristianos que estaban rezando por ellos no conocían a estas personas. Les dijeron, tú reza por Juan, tú reza por Pedro, tú reza por Anita, tú reza por María, ¿no? Y las personas por las cuales estaban rezando, que están en esta unidad coronaria, no sabían que alguien estaba rezando por ellos, ¿no? La otra mitad simplemente no recibió ninguna oración. Lo interesante del experimento del Dr. Beard es que ninguna de las personas sabían de esto, o sea, ni los enfermos ni el personal que los atendía, ¿no? O sea, enfermeras, técnicos, experiencia, ¿no? Lo curioso es esto: el primer grupo por el que rezaron tuvieron resultados de salud significativamente mejores que aquellos por los que no rezaron, significativamente mejores. Y el doctor Beard dice que él cree que hay dos explicaciones posibles, ¿no? ¿Rezar por otros funciona? ¿O los resultados fueron simplemente casualidad, ¿no? Que es lo que diría cualquiera. Hombre, dos grupos, no, son 400 personas, 200 y 200 para cada lado, puede ser simplemente casualidad, ¿no? Entonces, pero el doctor Beard, que es un especialista en salud de corazón, o sea, cardiólogo, pero también es estadístico, dice, mira, las probabilidades de que esto sea pura casualidad son 1 en 10.000. Esas son las probabilidades. Entonces, acá ya nosotros nos encontramos en el límite de los números y de la ciencia, ¿no? Una persona que no quiere creer va a decir, bueno, 1 en 10.000 es una mala estadística, pero yo igual no creo. Claro, una vez más, como decía San Agustín, ¿no? Para el que no cree, 10.000 razones no son una prueba. Para el que cree, 10.000 dudas no son una incertidumbre, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos que hay gente que ha investigado esto. Y el doctor Bird concluyó en su estudio diciendo, mira, sugerir oración intercesora, oración de intercesión al Dios judeo-cristiano tiene un efecto terapéutico beneficioso en los pacientes admitidos a la CCU, ¿no? O sea, Coronary Care Unit, a la unidad de cuidados coronarios, ¿no? Y resulta que este es el primero de los estudios, como decía, pero no el último, han habido varios más, ¿no? En un estudio en 1999 con 1.000 pacientes, o sea, ya no 400, ¿no? Porque decía, no, es muy poco, ya, muy bien, 1.000 pacientes en exactamente una misma unidad, o sea, esta unidad de cuidado coronario, una CCU en el hospital de San Lucas en Kansas City, ¿no? Simplemente sucedió lo mismo, los dividieron en dos, no conocían a quienes rezaban por ellos, ni sabían que estaban rezando por ellos, y la otra mitad simplemente no recibió la oración, mismos resultados. Aquellos por los cuales rezaron, extremadamente mejor. Lo curioso es que en 1998, o sea, un año antes de este estudio en Kansas City,
el Western Journal of Medicine, que es uno de los jornales de medicina de los más importantes, publicó un estudio diciendo, en 1998, Western Journal of Medicine, ¿ok? Para los que quieren investigarlo, que exactamente lo mismo pasaba con pacientes del SIDA, ¿no? Aquellos por los que se rezó estuvieron mucho mejor que su contraparte por los cuales no se rezó. En el 2006 se realizó otro estudio con 1.800 pacientes, ¿no? Este estudio, en el que se hizo exactamente lo mismo, no tuvo las mismas conclusiones. Esto es para bien del amigo que dice que solamente uso investigaciones que refuerzan mis conclusiones. No, este estudio del 2006, con, como digo, 1.800 pacientes, que dirigió el doctor Benson, es importante. Dice que los pacientes fueron divididos en 3 grupos, ¿no? A 2 grupos se rezó por ellos y en el tercero no se rezó por ellos, ¿no? Entonces, a la mitad de los pacientes se les dijo que estaba rezándose por ellos, ¿no? A uno de los grupos que rezaron. Al otro grupo por el que rezaron a otro grupo se rezó por ellos sin decirles, ¿no? Y en este estudio los investigadores no encontraron ninguna diferencia entre los 3 grupos, ¿no? Aquellos que se les dijo que habían rezado por ellos, aquellos que no se les dijo pero se rezó por ellos, y luego aquellos que sí rezaron. Sin embargo, un año después, el 2007, en un nuevo estudio publicado realizado en Arizona State University, en la Universidad de Arizona, que es la universidad pública más grande de los Estados Unidos, con el mayor número de estudiantes, concluyó, este fue un metaestudio, ¿no? Es decir, que investigó otros 17 estudios en los que se concluía que la oración intercesora era muy importante y que efectivamente tenía consecuencias muy positivas sobre las personas por las que se rezaba sin que ellas conocieran que se estaba rezando por ellas. David Hodge fue el médico que presidió esta investigación. Hodge, David, ¿no? Y Hodge es H-O-D de dedo, G de gato y E de enano, Hodge. Y explicó de esta manera la importancia de los estudios, y acá lo cito textualmente, ¿no? Este estudio, que como digo, estudió 17 otros estudios previos, dijo, este estudio nos permite mirar la cosa con visión general, con visión grande, ¿no? Cuando los efectos de la oración son investigados a través de los 17 estudios y los controlamos estadísticamente en base al tamaño de la muestra, existe un efecto positivo neto sobre el bien que las oraciones tienen para un grupo, es decir, para el grupo por el cual se rezó. O sea, en pocas palabras, las oraciones de intercesión funcionan, hermanos. Y esto nosotros los católicos siempre lo hemos sabido, pero me parece bien que los científicos investiguen rigurosamente la información, la data, digamos, que obtienen de todos estos estudios. Pero hasta ahora, digamos, hasta los mismos estudios revelan lo que los católicos siempre hemos sabido, que es muy bueno rezar, especialmente cuando rezamos por intercesión. Que tengas un buen día.